Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Dice la palabra de la siguiente manera, la leemos en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, oiga bien, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Esta linda tarde, el privilegio que nos da de poder estar en tu casa de oración, cantando, alabando, adorándote y recordando, Señor, tus grandezas para nuestra vida. Qué hermoso escuchar, Señor, testimonios donde nos recuerdan que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Un Dios que a pesar de problemas y dificultades siempre está allí para sacarnos adelante. Un Dios que puede cambiar cualquier dictamen, cualquier situación difícil. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, en esta oportunidad. Un corazón dividido es el tema en esta oportunidad. La iglesia en Tiatira, una iglesia más del libro de Apocalipsis, es conocida como la iglesia que estaba entre dos mundos. Una iglesia, hermanos, que poseía amor y un servicio creciente en la obra de Dios, pero también por otro lado, dice la Escritura, sufría de una cierto tipo de tolerancia espiritual que era muy peligrosa para ellos. Una vez más yo digo, Tiatira es conocida como la iglesia que estaba entre dos mundos, entre dos pensamientos. Por un lado, ellos tenían un gran amor y un servicio creciente en la fe en el Señor Jesús, pero por otro lado también había un grupo que toleraba ciertas doctrinas que eran peligrosas. Por eso es bien importante cuando hablamos de la época de las iglesias de Apocalipsis, estamos hablando lo que ahora es conocido como Turquía. Y a pesar que Tiatira, hermanos, no era una capital política como las otras, como Éfeso, pero Tiatira era el centro industrial de aquella época. Es decir, que en aquel lugar habían muchas cosas de las cuales permitía cierta producción en las diferentes áreas. Los gremios de los oficios era famosa porque había tinterías o eran tintoreros, alfareros y tejedores. Y en la época de aquel tiempo la economía dependía de todos estos gremios. Por eso, hermano, Tiatira, a pesar que no era una ciudad política fuerte o una capital de aquel tiempo, era una ciudad de la cual que económicamente hablando era grande en las diferentes áreas. Una de las cosas que ellos tenían era la púrpura. Por eso estamos hablando que habían tintorerías, alfarerías y tejedores, que era la economía principal de Tiatira.
Y la púrpura era la ciudad, o era conocida como la producción del tinte de ese color. La Biblia nos señala en el libro de Hechos que cuando el apóstol Pablo fue a Europa a predicar, en la Europa antigua, claro está, en Hechos capítulo 16 encontró una mujer llamada Lidia, que era de Tiatira, y dice la Biblia que ella trabajaba en esa área, hermano. Pero también nos damos cuenta que en Tiatira, hermanos, existía también lo que era el paganismo o la adoración a diversidades de diferentes deidades. Algo bien importante, hermanos, es de que cada carta que el Señor Jesús mandó a las iglesias era una contrapropuesta de lo que ellos pensaban y creían. La Biblia nos dice en el texto que leímos: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Inmediatamente, hermanos, cuando nosotros pensamos en el Hijo de Dios, o algunas denominaciones o doctrinas, ellos están pensando en una dualidad, o están pensando en la segunda persona de una Trinidad. Pero en realidad, hermano, la expresión Hijo de Dios de aquel tiempo para esta iglesia representaba una contrapropuesta. ¿Sabe por qué? Porque para la ciudad había un hijo de Dios que era conocido como el hijo de Zeus. Y es ahí, hermanos, donde el Señor trae una contrapropuesta y le dicen: ¿saben qué? Si hay alguien que puede tener el título de hijo de Dios, soy yo, dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy la manifestación en carne del Dios verdadero. Él está diciendo: el título que ustedes le otorgan a una divinidad falsa, Hijo de Dios, no representa la segunda persona de la Trinidad. Cuando hablamos de Hijo de Dios, estamos hablando de la manifestación de Dios en carne. Así como la Biblia dice, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová era Dios mismo manifestado a través de lo que comúnmente se llama el ángel de Dios. El Hijo de Dios no era un Dios aparte, no era un semidios, no era el segundo Dios de una Trinidad, no, sino que el Hijo de Dios representaba Dios mismo en medio de nosotros. Pero ¿qué es lo que creía Tiatira? Que había un hijo de Zeus, que había una divinidad que adorar, que eran los hijos de Zeus. Pero viene el Señor y les dice: no se equivoquen. Hay uno que se manifestó, hay uno que vino a este mundo, hay uno que se hizo carne. Y dice la Biblia: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. A esa manifestación se le conoce como Hijo de Dios. Por eso el Señor toma las mismas palabras o el mismo pensamiento de los idólatras de Tiatira y les comienza a enseñar desde ese punto: solamente hay una manifestación divina, y es el Señor Jesús, Dios manifestado en carne. Pero no solamente dice eso: ojos como llama de fuego, que simboliza simplemente la omnisciencia de Dios, es decir, que Él puede penetrar lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce no solamente lo que está por fuera, sino que Él puede conocer las intenciones que están dentro de nuestra vida. Pero también dice bronce bruñido, que representa un juicio en contra de esta ciudad o en contra de la iglesia. Por eso es bien importante, hermanos, darnos cuenta que cada palabra, cada expresión de cada carta de Apocalipsis representaba algo que Dios daba a conocer a la iglesia de aquella época. Y algo bien importante, el Señor siempre les dice: yo conozco tus obras. Hermano, si alguien nos conoce verdaderamente quiénes somos, es nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras. Y hermano, algo bien importante, y quiero irme introduciendo en este tema, y es de que nosotros debemos de saber de que debemos de alabar las buenas obras de las personas. Usted, hermano, en el hogar, en la familia, es necesario honrar las buenas obras de las personas. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que le dijimos gracias a nuestra esposa porque nos cocina?
Gracias porque tienes cuidado de mí. Gracias porque siempre has estado a mi lado. Pareciese, hermanos, de que nosotros pensamos y creemos, bueno, es obligación de ella cocinarme, es obligación de ella que siempre esté a mi lado. Pero el Señor, hermano, nos enseña en este texto. Él dice: yo conozco tus obras, conozco tu amor, te alabo, te atira por la fe que tienes, te agradezco por el servicio que estás dando a la obra en ese lugar. El Señor reconoce lo bueno que hacemos, y nosotros también debemos de aprender, hermano, a elogiar lo bueno que las personas hacen, no para hacerlas sentir más grandes, no, sino para darles a conocer que el trabajo que hacen es importante. El trabajo en el hogar es importante. El trabajo del hombre en el hogar es importante. El trabajo de los hijos es importante. Y de cuando en cuando deberíamos de decir: gracias por lo que hacen por mí. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: yo conozco tus obras, conozco el nivel de amor que tú tienes, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia. Y oiga bien, también dice: tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, hermanos, que Tiatira era una iglesia que no se estancó. Tus obras postreras han venido a ser más grandes que las primeras. Y la iglesia de Tiatira no era una iglesia que había perdido el amor. No era como Éfeso. Éfeso, Dios le dice: yo tengo algo en contra tuya, has dejado el primer amor. En cambio a Tiatira no le dice: Tiatira, yo reconozco que me amas, yo reconozco que tus obras han sido más grandes, las postreras, que las primeras. Es decir, que no era una iglesia estancada, era una iglesia creciente, era una iglesia que avanzaba, era una iglesia, hermanos, de la cual su vida espiritual iba subiendo de tiempo en tiempo. Y dice la Biblia claramente, y lo dice de esta manera: tus obras postreras son más que las primeras. Y mire, hermano, una vez más yo digo, a diferencia de Éfeso, Dios les dice: ya no tienes amor. Pero a Tiatira no le dice eso. A Tiatira le dice: estás creciendo, estás mejorando, no eres el mismo. De cuando en cuando hay un cambio en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Que Dios lo que desea es que no nos quedemos en el mismo nivel espiritual. Es cierto, hermano, así como los niños van creciendo, los niños van madurando, los niños van experimentando nuevas etapas en su vida. Hermano, déjeme decirle, usted a su hijo no siempre lo va a andar tomado de la mano. A su hijo no siempre lo va a andar chinchineando. A su hijo no siempre le va a andar dando lechita solamente. No, hay un momento que el niño va creciendo. Hasta él mismo dice: no, papi, ya puedo caminar. No, mami, ya no me tome la mano, yo sé para dónde voy. ¿Por qué? Porque van creciendo, van madurando. Así también la vida del creyente, hermano. No siempre podemos pretender que nos anden tomados de la mano. Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando un niño está pequeñito, él no sabe lo peligroso que puede hacer ciertas cosas. Usted le dice: niño, no vaya a tocar la plancha que está caliente. ¿Y sabe lo que el niño hace? Toca la plancha aunque esté caliente. La toca. No vaya a meter los dedos ahí que le va a agarrar electricidad. Ahí mete el dedo. Y si es posible hasta la lengua. ¿Para qué? Para experimentar, hermano. Pero llega un momento que, hermano, el niño va creciendo y va distinguiendo y dice: no, esto es peligroso, esto es malo, esto no es correcto, esto no me va a ayudar a mi vida. Así también nosotros, como hijos de Dios, no podemos estancarnos, hermano. Debemos de crecer espiritualmente. Debemos de aprender a caminar, hermano, con paso firme hacia adelante. No debemos de pretender que siempre nos van a estar
estar chinchineando. No, hermano, hay momentos donde nosotros mismos tenemos que darnos ánimo para salir adelante. Nosotros mismos debemos de tomar decisiones firmes. Hay momentos donde nadie va a estar para orar por nosotros, pero así como, hermano, la Biblia lo enseña, Dios nos ha dado autoridad a todos para poder orar en su nombre y que milagros sucedan, porque no siempre, hermano, su guía espiritual va a estar con usted. No siempre, hermano, alguien va a estar a su lado, pero cuando un creyente va creciendo espiritualmente, el Señor lo reconoce y dice: Tiatira, tus obras posteriores son más grandes que las primeras. Pero mire, hermano, es ahí donde yo digo que Tiatira tenía un corazón dividido. Porque, mire, yo no sé si a usted en algún momento le ha pasado, hermano, que tiene un corazón dividido. Es decir, no sabe qué decisión tomar. Usted dice, de repente, allá me ofrecen un mejor empleo, pero me gusta el empleo que tengo acá. Un ejemplo. O de repente, hermanos, alguien puede pensar y dividir sus sentimientos. Y eso es peligroso. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque, hermanas, las hermanas que están acá, ellas van a secundar esto. A usted no le gustaría que su esposo tenga un corazón dividido. Es decir, me ama a mí, pero ama a otra también, dice. Y dice que nos ama por igual. Mentiras. El mismo Señor Jesús dijo: no pueden servir a dos señores. Es decir, que un corazón dividido, hermanos, definitivamente es un corazón en el cual, hermanos, tarde o temprano va a fracasar. ¿Por qué? Porque verdaderamente, hermanos, nuestra vida tiene que estar ligada a Dios. Y lamentablemente Tiatira era una iglesia, hermanos, muy activa. Una iglesia que iba creciendo, avanzando, no se había quedado estancada. Tenía fe, tenía amor, tenía obras, tenía avance. Pero de repente el Señor le dice: tengo contra ti unas pocas cosas. Mira, hermano, no era mucho. Y es ahí, hermano, donde yo puedo decir: el amor no debe de ser un amor ciego. Alguien dijo que cuando está en la etapa del noviazgo, el amor ciega a todos. Porque cuando alguien está enamorado, y déjeme decirle que el enamoramiento es un sentimiento en realidad. Cuando alguien está enamorado, nunca mira los defectos. Jamás. Claro, la mamá que no está enamorada le dice: hija, ese hombre no te conviene. No, porque ella no está enamorada, ella está viendo las cosas fríamente. No con el corazón, sino con la mente. Porque hay decisiones que se toman con la mente y otras con el corazón. Y la mayoría de veces cuando tomamos decisiones con el corazón nos va mal, porque engañoso es el corazón, dice la Biblia. Dios quiere que tomemos decisiones bajo su presencia, bajo su cobertura, bajo la llenura del poder de Dios. Pero ¿qué es lo que repito, hermano? Muchas veces cuando tomamos decisiones, vuelvo y repito el ejemplo, cuando hay un enamoramiento, todo es lindo, hermano. Pero cuando esa etapa pasa, hermano, aquello que huelía comienza a hieder. Aquello que mire, hermano, hay gente que se ha fijado usted, las parejas que de repente por todo se andan riendo. Pero cuando ya pasa el tiempo, lo que le causaba risa le cae mal. Este solo riendo de paz, están pelando los dientes como que: no, aquí no hay payaso, cállate. ¿Por qué? Porque aquello era un enamoramiento. Y aquello que parecía ridículo, hasta se reía de lo ridículo. Contaban chistes, no eran graciosos, pero se reía. Quizás por quedar bien. Pero cuando ya las cosas van avanzando, aquel enamoramiento se va perdiendo y viene la cruda realidad, donde muchos dicen: el noviazgo ciega, pero el matrimonio quita la venda. Y cuando viene a darse cuenta dice: ay, Dios mío, ¿qué hice? Bien me dijo mi mamá, bien me aconsejó mi papá, bien me dijo acá mi mamá que esta mujer no convenía. Estoy hablando de ejemplos, hermano.
de cómo, hermano, las cosas pueden ir cambiando si no tenemos cuidado. Cómo las cosas, y eso es lo que le pasó a la iglesia de Tiatira. Era una iglesia activa, una iglesia, hermanos, que amaba a Dios. No es que no amaban a Dios, amaban a Dios. Por eso yo digo, hermano, ¿será que en algún momento nos ha pasado eso, que tenemos un corazón dividido? Amo esto, pero yo siento que también esto lo amo. Y cualquiera pudiera decir, eso es imposible. Mi hermano, probablemente sí, pero bajo los sentimientos, que vuelvo y repito, no debemos dejarnos guiar por los sentimientos. Sí es posible, porque Tiatira amaba a Dios, pero dice la Biblia, tengo unas pocas cosas contra ti. Y otra vez más yo digo, hermano, cuando hay un verdadero amor, no solamente debemos de exaltar las cosas buenas que nuestra pareja tiene, porque seamos sinceros, hay cosas que no son tan buenas. Y cuando hay amor, hermano, el amor lo dice claro como tiene que ser. Pero ¿cuál es el problema? Que no, ahí vamos llevando, todo está bien, sí, todo está bien. ¿Qué le pasa? No, no me pasa nada. Nunca dice lo que le pasa. Y por ende su pareja piensa que todo está bien, todo marcha bien. Pero la parte del amor es demostrar, no solamente elogiar lo bueno que hacen, sino también con amor decir aquellas cosas que no le gustan en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, con amor. Porque, hermano, decir que todo va a estar bien siempre es mentira, hermano. Siempre va a haber algo que no nos gusta. Siempre va a haber algo que no nos parece. Siempre va a haber algo, hermano, de lo cual, hermano, nos disgusta de repente. Y eso pasó con la iglesia de Tiatira. Mire, hermano, Dios nos ama tanto que no solamente mira lo bueno que somos, sino que también nos dice, yo tengo algo contra ti. Yo sé, te elogio por todo lo bueno que haces, pero tengo algo contra ti. Y en este caso el Señor le dice a Tiatira, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y qué es lo que tenía la iglesia de Tiatira? No era mucho, pero le dice, toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira, hermano, cuando hablamos de Jezabel, no estamos hablando de la personificación de Jezabel de Acat, de primera libro de Reyes, en el tiempo de Elías. No, estamos hablando del espíritu de Jezabel. No estamos hablando que Jezabel estuvo en ese tiempo de la iglesia, en el tiempo nuevo testamentario. No, Jezabel es en el tiempo del profeta Elías, muchos siglos antes. Pero el espíritu de Jezabel es lo que Dios estaba diciendo. Yo sé que me amas, yo sé que me sirves, yo sé que haces cosas buenas, pero también toleras a Jezabel. Y es ahí, hermanos, donde el corazón del creyente se divide. Es ahí donde el corazón del hombre y la mujer que decimos ser hijos de Dios se divide. Sirvo a Dios, pero tolero a Jezabel. Amo a Dios, pero tolero ciertas cosas que a Dios no le agradan. ¿Y qué es lo que dice? Ella seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira, hermano, en el tiempo de Tiatira, vuelvo y repito de que habían muchas maneras de llevar una vida económica estable a través de la tintorería, alfarería, a ser alfareros. O simplemente, hermano, el trabajo en el cual en aquel tiempo existía. Pero cada trabajo, oiga bien, cada trabajo que se hacía, había una divinidad detrás de ella. Y detrás de esa divinidad había sacrificio a las divinidades. Le voy a poner un ejemplo, hermano. ¿Se ha fijado usted? No sé si lo ha visto. En el área de salud, ¿cuál es la figura que predomina en el área de salud? Es una serpiente enrollada en un palo, en lo que sea. Pero usted se fija, las unidades de salud, lo que representa a un hermano en las carreras de salud, ahí está el logo donde hay una serpiente enrollada.
¿Y de dónde viene eso? Del tiempo de los griegos, donde la serpiente era conocida como una divinidad que proveía milagros de sanidad. Entonces, queramos o no, hermano, nosotros estamos ligados a eso, pero con la diferencia que nosotros no lo adoramos. Yo creo que ni usted ni cuentas había dado quizás de que en ese eslogan estaba una serpiente. ¿Y qué representa la serpiente? Es como en el área del deporte. En el área del deporte, hermano, usted va a comprar zapatos Nike, que Nike era la diosa de la victoria, o la diosa Nike. De los dioses griegos, la diosa Nike era la diosa de la victoria. Por eso, hermano, la marca Nike tomó ese eslogan. ¿Por qué? Porque ellos no venden zapatos, ellos venden experiencia. Que todo aquel que ande con zapatos Nike deportivos piensa que es un gran atleta, aunque una cuadra corre y ya se cansa. Pero nos hacen creer que con eso tenemos una experiencia al tener eso. Es decir, que todo es marketing y ellos toman todo eso. Es como la marca de vehículos Nissan. En realidad es la palabra Nissan, que era una diosa griega de aquellos tiempos. Es decir, hermanos, de que alrededor estamos plagados, y así estaba Tiatira. Tiatira tenía, hermanos, diferentes fuentes de ingreso a través de diferentes trabajos, pero detrás de cada uno de esos trabajos había una divinidad donde rendían honor, honra, donde rendían, hermanos, cosas sacrificadas, dice la Biblia, a los ídolos. Veámoslo de esta manera, hermano. Yo no sé quién es el santo patrono de Zacatecoluca, no lo sé. Pero hay un santo patrono. Y la gente, hermano, cuando llega el día de no sé quién, la gente se alegra. Claro, estoy hablando de los que adoran ese tipo de pensamiento. No nos vayamos tan lejos. ¿Cómo se llama acá? Barrio Los Remedios. Y usted sabe que Los Remedios es una virgen de los remedios que venía desde España, y cuando conquistaron establecieron a la virgencita de los remedios. Y nosotros nos llamamos abiertamente Iglesia Pentecostal Unida, Barrio Los Remedios. Estamos igual que Tiatira, hermano. Decimos que somos del nombre de Jesús, pero andamos pronunciando y poniendo eslogan que no nos pertenecen, que no debería estar en nuestra fe, pero los tenemos. Así estaba Tiatira, con la diferencia que todo sería diferente si tuviéramos a la virgencita aquí, ¿verdad? Una imagen, una estatua, algo, hermano, pero no. Pero en cambio Tiatira sí tenía ese problema, que ellos amaban a Dios por un lado, pero por otro lado dice la Biblia que toleraban ciertas actitudes que a Dios no le agradaban, y entre ellas lo de Jezabel. ¿Cuál era el pecado de Tiatira? No era la falta de amor, hermano, sino la falta de discernimiento. Y esto es bien importante, hermano. El amor nos puede cegar, y una persona que está cegada no tiene discernimiento cuando el amor es saludable y cuando el amor es tóxico. Te pego porque te amo, vaya pues dame, le dice la otra. ¿Usted cree que eso es amor? No, eso no es amor. Mira, te traicioné porque te amo, para que te pongas las pilas conmigo. ¿Usted cree que eso es amor? No, no es amor. Pero cuando alguien está cegado puede confundir y creer que hay cosas que se hacen por amor, y pensamos que es por amor. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. Mira, hermano, Dios nos ama, pero Él ve lo bueno que hacemos, pero también juzga lo malo que hacemos. Y dentro de nosotros también debe de existir ese discernimiento en las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque, hermano, usted se va a juntar con personas que le van a obligar a amarle. ¿Se ha fijado usted, hermano, que hay gente que dice: no, pero la Biblia dice que hay que amarnos unos a otros? La Biblia dice que hay que amar a nuestros enemigos. Sí, hermano, es cierto, pero el amor no tiene que ser ciego.
Si dentro de ese amor hay un conflicto, si dentro de ese amor usted está siendo perjudicado, a Dios no le gusta que pisoteen con su dignidad. Y debemos de comprender eso, debemos de tener discernimiento. Te amo, pero tampoco voy a permitir que me pisotees. Te amo, pero tampoco voy a permitir llevar una vida como la que me estás dando. ¿Por qué, hermano? Porque una vez más yo digo, cuando hay un corazón dividido, Tiatira estaba pasando esa situación. Ellos decían amar a Dios, pero por otro lado, hermano, estaban, como dice la Biblia, tolerando el espíritu de Jezabel. Y mire, hermano, si no tenemos cuidado, usted y yo podemos caer en esa situación también. Señor, te amo, pero no puedo dejar esto, Señor. Señor, te amo, pero este pecado, no, Señor, yo te amo, Señor. Sí, te amo. Pero como alguien dijo, este voladito no lo dejo, dijo alguien así. Te amo, Señor, pero este vicio que nadie sabe, no lo puedo, Señor, por más que quiera, pero yo te amo. Eso no es amor, hermano. El verdadero amor nos lleva a nosotros ¿a qué? A tener cambios. Cuando amamos, hermano, cambiamos. Cuando hay un amor verdadero, definitivamente ese amor nos lleva a nosotros a ser mejores. Y lamentablemente la iglesia de Tiatira estaban entre dos mundos, con un corazón dividido. Por un lado amaban a Dios, servían, hacían tantas cosas buenas, pero por otro lado estaban tolerando el espíritu de Jezabel. Por eso, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros esta noche? Mire, hermano, examinar nuestra vida y no permitir tener un corazón dividido delante de Dios. No permitir que, hermanos, que nuestros sentimientos, emociones, nuestra vida esté dividido. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo, no pueden servir a dos señores. No podemos, hermano. Es Dios, y la Biblia dice, en este caso, Dios o las riquezas. Y la Biblia nos enseña también que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Mira, hermano, cuando uno ama más otra cosa que a Dios, ahí hay problema. Dios no tiene problema que amemos, pero no podemos amar a alguien o una cosa más que a nuestro Dios. Y usted, aunque me diga, yo amo a Dios, pero hermano, cuando decimos amar a Dios, sacamos tiempo para estar con Dios. Cuando decimos amar a Dios, hermano, no nos sorprende el orar, el ayunar, el leer su palabra. Cuando decimos amar a Dios, hermano, no nos cuesta desligarnos de lo que debemos de hacer por su obra. No nos duele, hermano, bendecir la obra de Dios. No nos duele trabajar en la obra de Dios. No me venga a decir que ama a Dios con palabras. Demostrémoslo, porque eso es lo que Dios quiere. En esta noche yo le vengo a recordar, hay que demostrar que amamos a Dios en todas las esferas. ¿Por qué, hermano? Porque decir te amo no es suficiente, hermano. Mire, es que como dicen los papás, y mira, ¿y cómo vas a vivir? De amor, dices. No, es mentira, hermano. Tenemos que saber de que verdaderamente el amor se tiene que concretar con nuestro accionar. Pero una vez más yo digo, hermano, es peligroso cuando muchas veces no podemos dejar ciertas cosas y decimos que amamos a Dios. Y créame, hermano, yo sé que dejar ciertas cosas cuesta. ¿Sabe por qué? Porque nos ligamos tanto a las cosas de este mundo que creemos que son correctas. Nos ligamos tanto nuestro corazón y sentimientos a ciertos aspectos de la vida que cuando ya Dios nos pide, hermanos, que dejemos eso, hermanos, estamos entre aquellos, sí, Señor, yo quisiera, pero no puedo. Y no es que no amemos a Dios, lo amamos. Pero ¿sabe qué es lo que necesitamos? Pedirle a Dios que nos ayude a abandonar aquello que nos está alejando de Él. Pedirle a Él, hermano, y decirle, Señor, dame fuerza de voluntad, porque esto yo sé que a ti no te agrada. Esto, Señor, yo sé que es pecado. Esto, Señor, me está alejando de mí. Quizás nadie lo sabe, nadie conoce lo que yo hago. Pero mire, hermano, no es necesario. Al final Dios nos conoce.
Dios sabe verdaderamente cómo está nuestra vida. Y por muy oculto que hagamos las cosas, la Biblia dice que al final todo sale a la luz. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que delante de Dios no nos podemos esconder, hermano. Por eso, no recuerdo quién mencionaba, hermanos, acerca del peligro del celular en esta semana. Nadie sabe lo que vemos, pero Dios sí, hermano. Nadie, hermano. Y mire, con la tecnología fácilmente podemos caer en descrédito o desacreditar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La tecnología puede ser un peligro. Por eso, hermano, mire, no está de más. Usted debe de saber para con los hijos que hay una aplicación que usted puede controlar lo que su hijo ve con su teléfono. Usted puede controlar, hermano, no porque, ay, este hermano ya la riega, le está diciendo a mi papá que me controle. No, hermano, es para prevenir un pecado en la vida de ellos. Porque mire, hermano, fácilmente, hermano. Recuerdo un amigo me decía que él estaba viendo no sé qué cosas en redes sociales y de repente le aparece un anuncio de pornografía donde solamente a un clic él podía entrar a un sitio pornográfico. Y él me decía, estuve así, me dijo, de darle, pero mira, me dijo, Dios me ama. Cuando yo le iba a dar clic o iba a tocar ahí para que me redirigiera a ese sitio, no sé qué pasó, pero se me activó la Biblia del teléfono y me aparece un texto de la Biblia. Y cuando yo vi eso, dijo él, ¿sabe lo que yo hice? Me dijo, me puse de rodillas y le dije, Señor, ayúdame, porque no quiero caer en tentación. Y esto es para todos, hermano. A todos nos puede pasar, hermano, el teléfono, lo que vemos en la calle, lo que escuchamos, y de repente es ahí, hermano, donde peligrosamente comenzamos a dividir nuestro corazón, donde con peligro, hermano, venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, ofrendamos, diezmamos, colaboramos, pero aún así hay cosas de las cuales sabemos que a Dios no le agradan, quizás nadie las sabe, y hermano, ¿qué importa al final? Pero es Dios el que conoce todo. Es Dios, hermano, el que pesa nuestros corazones. Usted no me va a rendir cuentas a mí, usted y yo le vamos a rendir cuentas a Dios. Por eso, hermano, no permitamos tener un corazón dividido. Algo bien importante, hermano, y quiero ir avanzando porque el tiempo se nos va. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. ¿Se acuerda usted de la mujer de Lot? Dice la Biblia que Dios estaba sacando a esta familia de Sodoma y Gomorra, pero la mujer de Lot tenía su corazón dividido entre obedecer a Dios y quedarse en Sodoma y Gomorra. Un corazón dividido. Dice la Biblia que hasta los ángeles los tomaron y los llevaron casi arrastrados para que salieran de Sodoma y Gomorra. Pero la mujer de Lot se detuvo. Y cuando la Biblia dice y miró atrás, el significado más cercano a lo que nos quiere dar a entender es que ella se regresó. No solamente miró atrás, no, sino que ella se regresa. Hermano, ¿qué había en Sodoma para que la mujer de Lot prefiriese quedar en Sodoma y no obedecer a Dios? ¿Qué había? Mi hermano, no culpemos a la mujer de Lot. Hay sentimientos en nosotros que nos alejan de Dios y del propósito de Él. La mujer de Lot, ella dijo, yo sé que Sodoma y Gomorra va a ser destruida, pero hay algo ahí atrás que yo no puedo dejar. Hay algo ahí atrás que no puedo abandonar. Hay algo allá que verdaderamente me va a hacer falta toda mi vida. Prefiero quedarme. Y se quedó. Y dice la Biblia, hermano, usted conoce la historia, se convirtió en una estatua de sal. Ahora, aún los científicos han determinado que ese hecho, hermanos, a través de fuego y azufre, es probable que una persona se convierta directamente en una estatua. Y por ende, hermanos, de sal por causa del azufre. O sea que la Biblia, hermano, no se equivoca al decirnos qué fue lo que le pasó a esta mujer. ¿Por qué? Porque tenía un corazón dividido.
Hermanos, no andemos con corazones divididos. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Él dice, ama a Dios. No dice con la mitad de tu corazón, no dice así, con todo dice. No dice con la mitad de tu fuerza, no, Dios quiere todo. El común denominador de este texto es que Dios quiere todo. ¿Y sabe por qué Dios quiere todo? Porque Él nos da todo, hermano. Él nos entregó una parte de sí, hermano. Es más, Él mismo descendió y murió en la cruz. Él no vino, hermano, y dijo, voy a derramar un poquito de sangre. Por eso, hermano, esas películas que ya dentro de pocos días van a salir, donde crucifican a Jesús con tres rayones de gato que le dan. No, hermano, esa es mentira. La Biblia dice que Jesús quedó desfigurado. No había nada en Él atractivo. La película que más se le acerca es La Pasión de Cristo, donde se puede notar que su cuerpo quedó destruido. Y mire, hermano, Él dio todo por nosotros. Yo creo que lo justo es, hermano, que por lo menos intentemos. Si hay un corazón dividido entre lo bueno y lo malo, digámosle, Señor, ayúdame. La Biblia nos habla también en el Nuevo Testamento de un joven conocido como el joven rico. Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos, desde joven los cumplo. Pues le dice, una cosa te hace falta, le dijo Jesús. Y mire, hermano, cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer, él dijo, no, Dios. ¿Sabe lo que le dijo que hiciera? Y esto le hemos explicado, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Sabe por qué Jesús le puso ese reto, hermano? Porque Él sabía que este joven amaba más las riquezas que la salvación. Hermano, no es de que Dios nos está diciendo, vaya, hermano, venda todo lo que tiene y tráigalo a la iglesia para ver si... No, hermano, eso sería un engaño. Eso sería una falacia, hermano. Eso sería jugar con sus sentimientos espirituales hacia Dios o con la convicción que usted tiene. Dios no está pidiendo eso. Dios nos está diciendo que este joven prefirió poner sus riquezas antes que a Dios. Y mire, hermano, no lo culpemos. Alguien dijo, qué desgracia con Judas. Por 30 monedas de plata, ojalá hubiese sido de oro, no de plata, vendió al maestro. Mire, hermano, a veces nosotros por un pedazo de pastel vendemos a Jesús también. Eso es claro, hermano. Por un pedazo de pastel, por una piñata, por unos dulces, las que fueran chiclín, no, hermano, más barato. No, hermano. Y culpamos a Judas, ¿verdad? Ay, que Judas. No, hermano. A veces nosotros por menos dejamos lo más valioso, que es estar en la presencia de Dios. Por eso yo digo, hermano, examinémonos y démonos cuenta que a veces tenemos un corazón dividido. Y esto nos puede pasar a todos, a usted y a mí, a todo el mundo. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Decirle, Señor, ayúdame, yo quiero amarte. Mira, hermano, yo le digo a Dios, Señor, yo quiero amarte, pero enamorarme de ti cada día más. ¿Por qué, hermano? Porque mire, una vez más yo digo, cuando uno ama, uno cambia, uno es diferente, uno mejora. Y con Dios, hermanos, necesitamos mejorar en las diferentes áreas. Y voy terminando, hermano. En la Biblia podemos encontrar diferentes tipos de corazones divididos. Dice Primera de Reyes. Voy a leerlo rápidamente, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 18. Dice la palabra de Dios en el verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se lo leo en otra versión. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor de Israel, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Mi hermano, Israel, su corazón estaba dividido. Decían amar a Dios, pero adoraban a Jezabel. Mire, y por eso en la Biblia encontramos a un profeta que Dios le mandó a decir: cásate con una prostituta. Mira, hermano, desde ahí yo me doy cuenta que el único que puede quebrantar los principios es Dios y nadie más.
Porque un profeta, dice la Biblia, que tenía que casarse con una virgen, según la tradición. Uno que servía en el templo no podía casarse con cualquier loca, no, tenía que casarse con una persona que verdaderamente tenía un lineamiento conforme al propósito de Dios también. Pero viene el Señor y le dice: cásate con esta prostituta. Y mira, hermano, el profeta obedece. ¿Y sabe qué fue lo que pasa, hermano? Esta mujer, que la Biblia le llama ramera, dice la Biblia que se fue con otros hombres y se prostituye nuevamente. Mire cómo se habrá sentido, hermano, Oseas, al darse cuenta que aquella mujer que él quiso dignificar, honrar, la llevó de blanco para que se presentara. Bueno, que esa costumbre, hermanos, es más adelante, pero era una costumbre al final. Y viene aquella mujer, lo traiciona. Yo creo que Oseas, hermano, se ha de haber sentido que de lo peor. Y mire, y viene Dios y le dice: Oseas, ¿te duele lo que te hicieron? ¿Qué respondería usted? Ay, hermano, a uno le duele. Y viceversa, tanto la mujer como el hombre. Y sabe lo que Dios le dice: Oseas, ve nuevamente y tráela y ámala como la primera vez. Oseas, ¿te duele lo que te han hecho? Sí, le dice. Así me siento yo, dice el Señor, cuando mi pueblo me deja por cualquier cosa. Así me siento yo, dice Dios, cuando mi pueblo se va tras dioses ajenos. Hermano, no contristéis al Espíritu. Dice la palabra de Dios, hay momentos donde nosotros decimos amar a Dios con palabras, pero no con hechos. Y eso le pasó a Tiatira, hermano. Ellos decían amar a Dios, pero toleraban ciertos aspectos que a Dios no le agradaban. Por eso yo digo, en el texto que leímos esta noche, dice la Biblia que el pueblo estaba dividido: Baal o Jehová. Y viene el profeta y le dice: mire, les dijo, dejen de andar jugando, les dice, porque están entre dos pensamientos, entre dos mundos. No estén con un pie en el mundo y un pie en el evangelio. Pónganse claro: si Jehová es Dios, sírvanle. Pero si para ustedes el mundo o Baal es Dios, síganlo. Por eso Apocalipsis dice: el que quiera santificarse, que se santifique más. Y el que no, hermano, que se revuelque más, pero que no ande jugando, dice la Biblia. Yo le pregunto, hermano, yo creo que, es más, ni le pregunto, porque yo la respuesta ya la sé. Todos amamos a Dios, pero seamos sinceros, a veces estamos entre dos mundos. Nos pasa, hermano, aunque sea en algo sencillo, nos pasa en algún momento. Pero el profeta Elías le dice: si Jehová es Dios, sírvanle; si no, pues no le sirvan. Es como cuando dice la Biblia, y en estos días vamos a hablar un poco acerca de eso, cuando pusieron a Jesús y a Barrabás. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Y mire la gente, hermanos, qué ingrata, ¿verdad? Barrabás, gritaban. Y hermano, la historia usted la conoce. Por eso yo le digo, hermano, yo le quiero pedir a Dios esta noche que Él renueve nuestro corazón. Porque a todos nos ha pasado en algún momento que dividimos nuestro corazón y a veces hasta preferimos las cosas que no vienen de Dios. En algún momento de la vida cristiana nos ha pasado, hermano, y eso no es para vergüenza. Vergonzoso sería que no nos arrepintiéramos y no cambiáramos. Pero hermano, esta noche yo le quiero decir a Dios: Señor, perdóname. No le digamos: Señor, si en algo te he ofendido. No, hermano, digámosle sinceramente: Señor, en esta área yo te he fallado. Señor, yo te pido que me perdones, que me renueves, que me cambies, que me transformes, porque solamente Dios lo puede hacer. Pongámonos en pie. Voy a invitar a mis hermanos músicos. Tenemos 7 minutos para terminar este culto. Vamos a orar y cantamos ese coro tan hermoso que dice: renuévame, Señor Jesús. Dígale: Señor, renuévame. Ya no quiero estar en dos sentimientos, con un corazón dividido, con sentimientos divididos. No, digámosle: Señor, yo quiero más y más de ti, Señor. Digámosle esta noche: renuévame. Luego oramos, hermano. Y yo le quiero decir, este mensaje es para todos nosotros. Todos necesitamos mejorar y ser renovados en algo en nuestra vida. Renuévame,
Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Dígale esta noche: renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renueva, dígaselo. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Oremos esta noche, dígale: Señor, hable con Dios, hermano, en esta noche. Dígale: Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Rey de la Gloria, porque muchas veces, Señor Jesús, mi corazón se divide. Esto nos puede pasar a todos, Señor Jesucristo, donde muchas veces sabemos que hay cosas que a ti no te agradan. Sabemos que hay cosas, Señor, que tú no apruebas en nuestra vida, pero de repente, Rey de la Gloria, nosotros te fallamos. Señor, yo sé que tú sabes que te amamos. Yo sé que tú sabes que yo te amo, Señor. Pero, Rey de la Gloria, a veces dividimos nuestro corazón. A veces, Señor, ponemos otras cosas antes que a ti, Señor. Pero esta noche yo te pido que nos perdones. Yo te pido que nos restaures. Yo te pido, Señor, así como Josué dijo: yo no sé a quién van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Esta noche yo oro por la iglesia, oro por mi vida, por mi familia, por mis hijas, mi hogar, mi matrimonio. Oro, Señor, y te pido que nuestro corazón no esté dividido, que nuestro corazón esté ligado a ti, Señor, que te amemos verdaderamente. Ayúdanos, Señor, amarte como tú te lo mereces, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Ayúdanos a mejorar, Rey de la Gloria. Perdónanos, restáuranos y ayúdanos a mejorar. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas a nuestro Señor Jesucristo. Dios me le bendiga, amados hermanos. Adelante, adelante la orden del Señor. Cada día mejor.